Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario del Noroccidente, SAC-UNOROC, Trabajo Social, tercer semestre. Licenciada Emma Elizabeth Sosa. Epistemología en Trabajo Social y Formación Profesional ante la realidad nacional y el impacto social de sus acciones. Estudiante, Heidi Saraí Matiel. Es importante el estudio de los diferentes temas que se dan a presentar porque permiten analizar críticamente el quehacer del trabajador social e implementar y construir nuevos conocimientos a la realidad social y asimismo comprender el desarrollo de la humanidad y lo importante que es la utilización de los diferentes métodos para llegar a construir nuevos conocimientos epistemológicos para una formación de calidad para la sociedad. También es necesario saber cuáles paradigmas son los que respaldan el quehacer de la profesión, porque a través de ellos se lleva un avance y un desarrollo positivo, los cuales ayudarán a la transformación social de nuestro departamento. Pero para ello se debe llevar a cabo una metodología sistematizada para obtener datos válidos. Asimismo, se debe de promover el debate y reflexión en las diferentes organizaciones de miembros, pues como profesionales de trabajo social se debe analizar hacia dónde vamos y reflexionar sobre los retos y dilemas a los que estamos enfrentando. El tema a tratar es epistemología en trabajo social y formación profesional ante la realidad nacional y el impacto social de sus acciones. Epistemología en trabajo social y la formación profesional ante la realidad nacional y el impacto social de sus acciones. Hoy la cuestión epistemológico, tan poco frecuentada por los profesionales que han optado por un trabajo social tecnológico, es un campo de promisorio, abierto a la trama de las relaciones sociales, cada vez que nos planteamos interrogantes acerca de las características del objeto o de los hechos que se analizan, acerca de cómo aprenderlos y transformarlos o realizar una lectura crítica de determinados aspectos de la realidad. Estamos haciendo reflexión epistemológica, el cual es el acto de pensar sobre nuestra propia actividad. Entre sus objetivos, aclarar qué paradigmas están presentes en la producción de los conocimientos de nuestra profesión. Kinderman, 1998, página. Epistemología. Este término epistemología significa literalmente saber acerca del conocimiento. Episteme es igual a conocimiento y logos es igual a saber. La epistemología es la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar, inciso A, qué es el conocimiento, sus límites y posibilidades, qué podemos saber, cuál es el alcance de nuestro saber y si es posible alcanzar la certeza. Inciso B, el objeto del conocimiento, qué es un objeto, qué o quién lo define. Inciso C, el sujeto del conocimiento, que conocemos y quién conoce. E inciso D, la relación entre el conocimiento y la circunstancia vital del investigador, la historia, la cultura, el individuo y sus presupuestos metafísicos. Epistemología es entonces la doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico, ya que analiza los criterios por los que se justifica el conocimiento. Es el estudio del conocimiento por medio del cual asimilamos aquello que nos interesa y también ampliamos nuestros conocimientos y lo llevamos en aumento. Además, esta por sí sola no es conocimiento, ya que en su proceso de relación sujeto establece que es conocimiento. Es por ello que la epistemología tiene relación exacta entre el que conoce y el sujeto conocido, partiendo desde el punto que se tiene un conocimiento mínimo de este. En pocas palabras, el conocimiento es la creencia verdadera que debe estar totalmente justificada y que se haya obtenido luego de un riguroso proceso de comprobación y epistemología en trabajo social. Epistemología en trabajo social es una rama de la filosofía que aporta sobre la necesidad y el cómo construir conocimiento de la disciplina para el avance de la misma, en base a procesos investigativos, lo que significa lectura teórica de la realidad, pensar abstracto y de los saberes sociales locales, desarrollar contenidos escritos y construir conocimientos, por lo que no puede compararse con otras asignaturas. Pérez 2015.
trabajo social, la epistemología es esencial, ya que aporta la necesidad de poder construir y actualizar nuevos conocimientos a las personas, ya que es una de sus disciplinas para poder avanzar en la construcción del conocimiento. Esto solo se logra si se ponen en práctica todos los procesos investigativos que corresponden para obtener información válida. Para ello se debe basar en la realidad y pensar de forma abstracta e informarnos de los saberes sociales de la localidad, de lo que está pasando en nuestro entorno, para lo cual se debe desarrollar contenidos escritos y en base a ello construir nuevos. Relación entre trabajo social, empírico y científico en el desempeño de los trabajadores sociales conocidos por mi persona. Para poder abordar este tema es necesario comprender dos tipos de conocimiento en que el trabajador social puede desempeñarse, y para ello definiremos primero qué es lo científico y empírico. Luego se tratará de lo que es el trabajo social empírico y científico, terminando con la relación que estos tienen en el desempeño de los trabajadores sociales conocidos como científico. El conocimiento científico supone y desarrolla el conocimiento humano, posee problemas semejantes a este, pero los estudia y analiza con mayor detalle y precisión. Por esto, si bien el conocimiento científico implica el conocimiento humano, al estudiar aquel podemos conocer mejor a este. Para Popper, en efecto, la vida es resolución de problemas y descubrimientos de los nuevos mediante el ensayo de las posibilidades. Popper, 1944, página 143. Lo científico. Lo científico es entonces un pensamiento dinámico el cual utiliza métodos científicos, investigaciones y experimentaciones para poder acercarse o aproximarse a lo que es la realidad y estudiarla detalladamente de forma objetiva, que existe independientemente de la voluntad del hombre en la sociedad. Ahora bien, lo empírico es aquello de lo cual se adquiere o conoce una realidad en base a la experiencia, o en el caso científico mediante la experimentación. Es requerimiento fundamental del método científico, que todas las hipótesis y teorías deben ser probadas mediante la observación del mundo natural, retando la importancia al raciocinio a priori, la intuición o la revelación. En sí, este conocimiento le permite al hombre interactuar con su ambiente, es generacional, sin razonamiento elaborado, basándose en la experiencia, o sea que es aquel conocimiento que es producto de algún conocimiento cotidiano. Como ejemplo, el hecho de que el fuego quema, aunque no sabemos el porqué o el motivo de esto. Como pueden ver en el ejemplo, ahora bien, el trabajo social empírico en el desempeño de los trabajadores sociales. En el abordaje de este tema se puede comprender que el trabajo social en el desempeño de su quehacer profesional va a utilizar siempre el conocimiento empírico y científico, ya que el trabajador social en lo científico deberá realizar una investigación formal científica con la utilización de metodología para mejorar la interpretación de resultados que se quiere conseguir en dicha investigación. Porque según Mario Tamayo y Tamayo, en su libro Proyecto de Investigación, nos da a conocer 7 elementos del proceso investigativo que un trabajador social deberá cumplir para que el conocimiento sea netamente científico. A comparación del conocimiento empírico, este se refiere a la experiencia, lo cotidiano, lo asistencialista y la realidad de lo que investiga el trabajador social, ya que esto no tiene una base metodológica. Trabajo social empírico en el desempeño de los trabajadores sociales. Es una corriente epistemológica que privilegia el objeto con relación al sujeto para el conocimiento porque parte de la experiencia. A través del reflejo de las propiedades del pensamiento, a través de las sensaciones, la experiencia es fuente de verdad y de conocimiento. Esta corriente ha permeado por mucho tiempo a la profesión, sujetando la práctica profesional a la intervención, a la experiencia, despreciando incluso la fundamentación teórica, marcando incluso la diferencia entre lo teórico y lo práctico. Esta corriente le da el privilegio al hombre objeto de estudio, a que tenga relación con el sujeto, o sea, el hombre, para partir de experiencias, pero el trabajador social empírico desprecia la fundamentación teórica que va marcando la diferencia entre teoría y práctica.
También cabe mencionar que la experiencia en sí es fuente de verdad y de conocimiento, es por ello que puede ser inicio del conocimiento científico, y el trabajo social permite a los seres humanos conducirse en su vida y a las diferentes actividades desarrollan también científico en el desempeño de los trabajadores sociales. El trabajo social es a la vez interdisciplinario y transdisciplinario y se basa en una base amplia de variedad de teorías científicas e investigaciones. Ciencia se entiende en el contexto en su sentido más básico como el conocimiento. El trabajo social se basa en un desarrollo constante de sus fundamentos teóricos y de la investigación, así como las teorías de otras ciencias humanas, incluyendo sin límite el desarrollo comunitario, la pedagogía social, la administración, la antropología, la ecología, la economía, la educación, la gestión, la enfermería, la psiquiatría, la psicología, la salud pública y la sociología. La singularidad de las investigaciones y teorías del trabajo social es que son aplicadas y emancipadoras. Gran parte de la investigación y teoría del trabajo social es construida con los usuarios en un proceso interactivo, dialogado y por lo tanto informados por los entornos de práctica específicos. Entonces el trabajador social científico en el desempeño del quehacer de la profesión debe llevar a cabo estas investigaciones y debe basar en varias teorías científicas de investigación juntamente con métodos los cuales nos ayudarán a conseguir respuestas más verídicas, ya que el conocimiento, como bien sabemos, se va adquiriendo a través de procedimientos y es reflexivo porque nos da lugar al conocer de las cosas. Del trabajo social empírico y científico en el desempeño de los trabajadores sociales conocidos por mi persona. Todo nuestro conocimiento arranca del sentido, pasa al entendimiento y termina en la razón. Immanuel Kant. Los y las trabajadoras sociales conocidos por mi persona y visto su forma de trabajar en el quehacer de la profesión, correlacionan el trabajo social empírico y científico. Dicen que el conocimiento empírico se convierte en científico al extraerlo de la realidad, solo que lleva con métodos y herramientas precisas, pues integran un sistema de conocimientos, teorías y leyes, y el conocimiento científico rebasa los hechos empíricos, ya que estos pueden generalizarse, pronosticarse, resiste la confrontación con las realidades, descarta explicaciones metafísicas y utiliza fuentes de primera mano. Es por ello que la profesión de trabajo social se hace científico, confiable y válido cuando decide tomar para así la indagación de las relaciones causales de las necesidades con las cuales se enfrenta cada día, es decir, cuando nos preocupamos por conocer la verdadera esencia de los fenómenos o problemas que se ofrecen como objeto de estudio y de importante saber que la profesión no solo se dedica a estudiar la realidad, sino también a intervenir y actuar sobre ella, fundamentalmente transformándola desde el compromiso con los sectores más oprimidos de la sociedad. Es por ello que nos dice que la epistemología provoca dos posiciones, una empirista, la cual nos dice que el conocimiento debe basarse en la experiencia, es decir, en lo que se ha aprendido durante toda la vida, como lo vimos anteriormente, y una posición racionalista, que esta, como sabemos, es la que sostiene la fuente del conocimiento, o sea que es la razón y no solo la experiencia. Entonces el trabajo social como ciencia humana y social debe considerar en sus fundamentos el ingrediente epistemológico que le permita depurar su esencia y protagonismo dentro del marco de las ciencias. El papel de los trabajadores sociales en el rol de lo investigativo es importante, ya que es el de crear, interpretar, analizar, descubrir, comparar y tener la capacidad de acción efectiva en pro de un objetivo planteado, ya que, como se sabe, investigar es algo muy importante y fundamental porque es uno de los pasos básicos para obtener y construir conocimiento. En nuestra actualidad, la tecnología y la ciencia avanzan de una manera más rápida y muy sorprendente. Es por ello la importancia entonces que como trabajadores sociales estar preparados a los cambios y cosas nuevas que inciten el proceso. Paradigmas del trabajo social que respaldan el quehacer de los trabajadores sociales en Huehuetenango. El efecto de pensar sobre nuestra propia actividad tiene entre sus objetivos aclarar qué paradigmas están presentes en la producción de los conocimientos de nuestra profesión. Kisnerman, 1998, página 271. Para poder hablar acerca de los paradigmas del trabajo social que respaldan el quehacer de los trabajadores sociales en Huehuetenango, es necesario definir qué es un paradigma. Ahora bien,
Cuando reflexionamos sobre los paradigmas que dan lugar al trabajo social, entonces reflexionamos que son todas aquellas explicaciones científicas que son reconocidos durante un tiempo y proporcionan modelos de problemas y soluciones para explicar y abordar la realidad en una comunidad científica determinada al trabajo social. Comprendiendo que un paradigma son modelos que proporcionan soluciones a las necesidades sociales en la construcción del conocimiento mediante que los aplicamos en la investigación científica, explicando la existencia de determinados hechos sociales. En el contenido leído de Burey y Morgan, clasifican a los paradigmas como humanistas radicales, estructuralistas radicales y funcionalistas. A continuación se hablará de estos tres paradigmas, y son: paradigma humanista radical, subjetivista, sociedad del conflicto. Asume que las relaciones de poder desiguales entre los grupos son intrínsecas, esenciales a la realidad social. Tiene como objeto estudiar las influencias de las estructuras ideológicas como cultura, normas y valores sobre el pensamiento y la acción humana, o sea, la teoría crítica. Al igual que los interpretativistas, estos se basan en la fenomenología y la hermenéutica y utilizan una metodología cualitativa. Marx, Lenin y Bukharin, 2001, página 5. Aquí se puede entender que en lo que se refiere a la subjetividad, el hombre es el centro de todo y es el que crea la realidad a la hora de interaccionar con los demás y se da explicación a estas relaciones. El hombre toma decisiones y por tanto es aquel que modela la realidad y crea y decide de lo que crea apropiado. Es por ello que aquí podemos decir que es de carácter individualista. Ahora bien, en lo que se refiere a la sociedad del conflicto, se basa en la creencia de que a través de la lucha el mundo va evolucionando cada vez más y que las leyes solo favorecen a unos y a otros no, y que la discriminación, por ejemplo, está presente en todos los ámbitos de la vida. Desde el humanismo y el existencialismo, entonces, se plantea que el ser humano tiene que dar sentido a la vida, es decir, que en ese paradigma el hombre quiere encontrar sentido a su vida, quiere ser estructuralista radical, objetivista, sociedad del conflicto. Desde este se considera que la sociedad actual está caracterizada por conflictos que generan cambios a partir de las crisis políticas y económicas. Al igual que los funcionalistas se basan en el positivismo, es determinista y se basa en métodos cuantitativos. Marx, Lenin y Bukharin, 2001, página 13. Desde este paradigma me da a entender que la sociedad actual es caracterizada por conflictos que generan cambios día con día, ya sea a partir de las crisis políticas, y al igual que los funcionalistas se basa en el positivismo, es determinista y se basa en paradigma funcionalista, objetivista, sociedad reguladora. Se relaciona con la sociedad de la regulación y estudia la sociedad desde un punto de vista objetivo, es de carácter determinista, está basado en el positivismo y utiliza métodos cuantitativos. En sí, el funcionalismo se basa en lo que es la interpretación de la sociedad como una unidad cuyas partes están culturalmente armonizadas entre sí para garantizar su desarrollo, perfeccionamiento y la consecución de los medios básicos que son necesarios para la vida humana. Nos da a entender esta definición que también se reconoce el funcionalismo como la generación de las necesidades asociadas a las básicas que se incluyen como objeto de las funciones sociales. Social en las acciones del quehacer profesional de los trabajadores sociales en Huehuetenango según los paradigmas que los respaldan. Los paradigmas que respaldan actualmente a los y las trabajadores sociales en el departamento de Huehuetenango son distintos, ya que dependen del área de que se encuentren, y a continuación se hablará de estos tres paradigmas según el impacto social en el quehacer del profesional. Humanista radical. Los trabajadores sociales actualmente en Huehuetenango se respaldan en este paradigma, ya que plantean que el ser humano le tiene que dar sentido a la vida, es decir, que las personas deben ser responsables de sus actos. Los trabajadores sociales parten desde este paradigma, ya que intentan hacer que la gente adquiera la capacidad de analizarse, y lo más importante del existencialismo
es la persona, entonces la interpretan y el análisis que pueda hacerse de esa persona es lo más importante, lo más válido, porque es lo que piensa esa persona. Es por ello que los trabajadores sociales no dan soluciones a los problemas de estas personas, sino capacidades para que se desarrollen. Los trabajadores sociales de Huehuetenango, según la perspectiva del paradigma humanista, estudian las influencias de las estructuras ideológicas, ya sea por su cultura, sus normas y sus valores, porque este paradigma en sí se centra sobre la importancia del yo, del individuo. Es importante y hay que buscar el perfeccionamiento individual de cada uno de ellos. Paradigma estructuralista radical, objetivista, sociedad del conflicto. El impacto que tiene en este paradigma con los trabajadores sociales en Huehuetenango es netamente desde la praxis social, ya que este se centra en el estudio de las estructuras sociales que hacen que las sociedades se mantengan en equilibrio y sean así relativamente estables. Lo estructural funcionalismo, los trabajadores sociales lo vinculan, ya que plantean que el propósito de la sociedad es el mantenimiento del orden y la estabilidad social, y que la función de las partes de una sociedad y el modo en que están organizadas la estructura social serviría para mantener este orden. Funcionalista, objetivista, sociedad reguladora. En el abordaje de este paradigma que respalda el quehacer de la profesión del trabajo social han traído un gran impacto al departamento de Huehuetenango, ya que este se ha logrado de una u otra manera el fortalecimiento de los y las trabajadores sociales y de la sociedad en relación a sus funciones y desarrollo encaminada a la transformación social, que es lo que el trabajador social quiere impactar en su quehacer profesional. Los trabajadores sociales deben desarrollar y mantener habilidades y preparación necesarias para desarrollar un buen trabajo o nunca estar involucrados en participaciones de acciones con fines inhumanos. Al contrario, se debe actuar con integridad relacionándose con la sociedad de la regulación y estudiar la sociedad desde un punto de vista objetivo, y no se debe abusar de la relación de confianza con los usuarios, de conocer los límites entre la vida personal y profesional y no abusar de su posición para sus beneficios o ganancias. Epistemológicos del trabajo social y su procedimiento de construcción. Los conocimientos epistemológicos son todos aquellos que construye el trabajador social utilizándolos a través de la llamada epistemología, por lo que a continuación se abordarán diferentes conocimientos epistemológicos desde el conjunto de saberes y su procedimiento de construcción, viéndolo de diferentes niveles que posee el trabajo. El conocimiento epistemológico del trabajo social y su procedimiento de construcción. En este apartado se desarrollan los tipos de conocimiento epistemológicos que el trabajador social utiliza y los procedimientos que utiliza cada uno de estos conocimientos epistemológicos que a continuación se desarrollan. Conocimiento epistemológico filosófico del trabajo social y su procedimiento de construcción. Busca una explicación racional del mundo, proporciona no solo un conocimiento teórico de explicación, sino también práctico, felicidad de deber ética. Proporciona al hombre los elementos para asumir una posición crítica frente a su realidad y del conocimiento científico. Mayas 2010, tipo de conocimientos. En este tipo de conocimiento, lo filosófico está presente en el quehacer profesional y en los procedimientos del trabajador social, porque este trata de reflexionar sobre lo que pasa a su alrededor de una forma teórica práctica, ya que con relación al procedimiento que el trabajador social hace en su quehacer es inicialmente indagar y reflexionar la teoría de lo investigado para emprender científicamente y posteriormente conocimiento epistemológico holístico del trabajo social y su procedimiento de construcción. Hace alusión a la forma de captar los conceptos dentro de un contexto en particular como uno de los elementos que componen una totalidad sin poseer una limitación o estructura clara. Posee ciertas estructuras que le brindan la universalidad. Gómez 2013, conocimiento y tipos de conocimiento. En ese tipo de conocimiento epistemológico, el trabajador social debe hacer uso de lo holístico, ya que dentro del quehacer profesional este se encuentra presente, porque él o la trabajadora social trata de investigar en un proceso global, evolutivo, integrador, concatenado y organizado. El procedimiento que él o la trabajadora social utiliza en su quehacer profesional con el conocimiento holístico es que trabaja con procesos investigativos, con la formulación de propuestas novedosas, con la descripción y la clasificación,
Considera la creación de teorías y métodos, la indagación acerca del futuro, la aplicación práctica de soluciones y la evaluación de proyectos, programas y acciones sociales. Entonces, epistemológico empírico del trabajo social y su procedimiento de producción. Se define como el conocimiento basado en la experiencia y la percepción que todo hombre adquiere debido a las diversas necesidades que le presentan en la vida, adquiriendo muchas veces por instinto y no pensamiento fundamentado, donde todo conocimiento que se genera no implica la ciencia leyes. Es así que existen personas con gran dominio de un determinado aspecto sin saber recibir educación alguna, como en 2013, conocimientos y tipos de conocimientos. Conocimiento empírico. Entonces es un conocimiento en el que el trabajador social hace poco uso de este, porque lo empírico en trabajo social se adquieren experiencias agradables y datos empíricos que son sacados de las pruebas acertadas y los errores, es decir, de experiencia. Ahora en su procedimiento para construir este conocimiento es preciso aclarar que con este inicia el trabajador social a construir sus conocimientos, porque luego le van surgiendo dudas que solo el científico con sus métodos puede aclarar, ya que si nos damos cuenta en la actualidad de Guatemala esto es lo que pasa con los trabajadores sociales. Epistemológico científico del trabajo social y su procedimiento de construcción. A diferencia del conocimiento empírico, el conocimiento científico es un saber crítico, con fundamentos metódico, verificable, sistemático, unificado, ordenado, universal, objetivo, racional, provisorio y que explica los sucesos a partir de leyes. Cabe indicar que para esto utiliza también el método científico, que aparte de otras cosas, muchas veces empieza trabajando en base a algo empírico que necesita ser probado, como en 2013 conocimientos y tipos de conocimientos. Este tipo de conocimiento es el más usual porque el trabajador social utiliza como saber crítico, fundamentado en métodos, es verificable, es sistemático, es unificado, es ordenado, es universal, es racional y sobre todo explica con leyes científicas. El trabajador social aplica este conocimiento con el método científico para construir su conocimiento epistemológico científico, ya que se basa en el proceso de la construcción de este conocimiento, y aquí inicia seguidamente los trabajadores sociales para obtener el conocimiento científico, al aprender a aplicar métodos, técnicas y herramientas correctas para ello. Epistemológicos tácitos del trabajo social y su procedimiento de construcción. Es difícil de expresar y verbalizar porque es expresado a través de habilidades basadas en acciones y no puede reducirse a reglas o recetas. Está profundamente enraizado en la acción individual y en la experiencia, así como en ideales, valores o emociones que el sujeto adopte. Nonaka y Kono, 1998. Si leemos detalladamente este conocimiento epistemológico tácito, se puede dar cuenta que es personal, pues es muy difícil de formalizar y por lo tanto también será muy difícil de comunicarlo y compartirlo si quisiéramos con otros, ya que este en sí es aprendido a través de largos periodos de experiencia durante los cuales los individuos desarrollan una capacidad de hacer juicios intuitivos en pensamientos epistemológicos que se adquiere sin la necesidad de emplear un análisis o un razonamiento interior sobre el éxito en la ejecución. Es por ello que el conocimiento tácito es muy difícil de conocer y medir y tiene el gran inconveniente de que es epistemológico explícito del trabajo social y su procedimiento de construcción. Aquel que se puede expresar en palabras y números y es fácilmente comunicable y compartido, es un tipo de conocimiento formal y sistemático que puede basarse y explicitarse en objetos o reglas, de forma que el mero análisis y observación de dichos objetos y reglas nos permitan conocer gran cantidad del conocimiento explícito existente en la organización. Polanyi, M. 1966. A diferencia del conocimiento tácito, nos podemos dar cuenta que este conocimiento lo tenemos y podemos ejecutarlo como conscientes de ello, por lo que es más fácil de transmitir o representarlo en un lenguaje, ya que debido a sus características son estructurado y esquematizado. En cambio, este conocimiento explícito es menos personal y permanece siempre en la organización, aunque por sus propias características, su existencia y sobre todo su difusión puede ser considerado por los directivos como una amenaza al ser Nunca considere
consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. El cambio social se logra cuando cada individuo hace un cambio personal.